Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Habacuc. Habacuc, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Habacuc, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Y veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Habacuc, capítulo 1, versículo 12. Nos dice la Biblia lo siguiente. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hemos iniciado hace 2 semanas atrás el estudio del libro del profeta Habacuc. Habacuc fue un hombre de Dios que sirvió en uno de los periodos más tristes, en el declive espiritual durante el reinado de Joacim. Y el rey Joacim fue un hombre muy malo, que llevó a Judá a pecar. Mira por favor lo que la palabra de Dios dice sobre este tiempo tan triste. Vamos a ir a Jeremías capítulo 17. Recuerda que Jeremías con Habacuc en un momento se cruzan en su ministerio. Ambos siervos de Dios sirvieron juntos. Mira Jeremías 17, 1 al 3, lo que dice de Judá en este tiempo. Dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Nótalo, por favor, el pecado de Judá era profundo, con cincel de hierro y con punta de diamante. Estaba grabado en la tabla de su corazón. Es decir, el pecado de Judá grabado en sus corazones, en sus necios corazones. No había manera de disimularlos, era notorio, era público, era algo que todo el mundo podía ver. Habacuc, este siervo de Dios, como otros creyentes, se dieron cuenta de la manera tan pecaminosa en que la sociedad de Judá estaba rebelándose contra Dios. Y que, nótalo, también dice que los cuernos de sus altares dan ese testimonio. Se refiere a los altares paganos. Los altares tenían cuernos, sí, cuernos de animales, y que en este caso esos cuernos de animales en esos altares paganos que habían edificado daban testimonio de la idolatría rebelde de Judá, entre otros pecados favoritos que tuvo este tiempo el pueblo que Dios había separado para su gloria. Ahora, mientras los padres de familia, los adultos, estaban así, mira lo que los hijos estaban queriendo hacer más y más. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera. Nótalo. Las nuevas generaciones, los hijos, dice acá el texto bíblico, tenían esos amoríos con los dioses falsos, se acuerdan de sus altares, es decir, no podían vivir sin ellos, están recordándolos y son sus altares y son sus imágenes. Ellos mismos la habían hecho, ellos mismos la habían edificado y eran los hijos. Y observa por favor de que aquí se nombran las imágenes de Acera, que era la diosa de la fertilidad y cuyos cultos feísimos
horribles realmente, abominables delante del Señor, es que acudían justamente estos muchachos, los hijos, jovencitas y jóvenes, a pecar en esos cultos de libertinaje sexual. Y mira que ahora el versículo continúa y dice que estos altares, estas imágenes, están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Es decir, lo habían edificado estos altares e imágenes a lo largo y ancho de todo Judá. Es decir, ellos contaminaron todo ese territorio del pecado, dejando al Dios verdadero, adorando a dioses falsos. Realmente fue un terrible declive espiritual para Judá en ese tiempo. Y Joacim encabezaba la lista de la maldad, porque fue un hombre muy malo. El reformador Juan Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos. Sí, el tuyo y el mío, nuestro corazón. De tal manera que tenemos que discernir y pensar delante de Dios si en tu corazón y en mi corazón hay algún altar, algo al cual le hemos dado prioridad. Para ellos era una escultura, la escultura de acera, la diosa, la fertilidad, pero podría ser cualquier objeto o persona, la criatura antes que el creador, que hayamos puesto en primer lugar, lo cual se convierte en un altar de idolatría en tu corazón y en mi corazón. Así que antes de señalar a Judá por su idolatría, tenemos que pensar también en nuestro corazón, cómo estamos delante de Dios. Y si eso que el Espíritu Santo ha cruzado por tu mente y por tu corazón, que estás pensando y que eso que te llevó a pensar, Dios mediante, entiendo que es así, eso puede ser que sea un altar de idolatría donde el Señor no está entronado en el corazón donde Él debe reinar. Y tenemos que tener cuidado delante del Señor. Pero uno lee este pasaje de Jeremías y dice, a ese punto llegaron, pero los padres cómo permitieron eso a sus hijos con esas imágenes de acera y esos cultos feísimos. Pero mira algo más del perverso Joacim. Y ahora leamos Jeremías 26, 20 al 23. Mira cómo él no resistía a los siervos de Dios, no los resistía. Jeremías 26, 20 dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, ese es Judá, conforme a todas las palabras de Jeremías. Es decir, lo que este hombre profetizaba coincidía con lo del profeta Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, es decir, en una fosa común, por el desprecio que Joacim tenía ante este hombre de Dios llamado Urías. Asesinó a un hombre fiel. No podía resistir a aquellos que predicaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Joacim era un inconverso, un hombre muy malo. Habacuc, por su parte, anhelaba que Dios actuara para disciplinar a Judá. Lo que Habacuc pensaba, por lo que vemos en el texto, es, Señor, Judá no puede permanecer así en esta condición. Recordemos lo que el profeta había dicho en capítulo 1, versículo 2. Él ha preguntado a Dios, tiene inquietudes espirituales, recuérdalo. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y entonces el profeta tiene que ir captando el corazón de Dios, las respuestas de Dios para su vida en esas inquietudes que este hombre de Dios, Habacuc, tiene. Ahora observa, por favor, un primer punto que queremos resaltar en esta noche.
Mira el primer punto, es acerca del reposo en el carácter de Dios. El reposo en el carácter de Dios. En una ocasión, el profeta Isaías dijo unas palabras en nombre de Dios. Es Dios hablando aquí. Mire Isaías 55, versículo 8. Dice lo siguiente, Dios está hablando aquí, recuérdalo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gracias a Dios que los caminos de Dios, del Señor, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Los nuestros son terrenales, los de Él son celestiales. Y que vemos que esos pensamientos de Dios son ilimitados, inescrutables. Los tuyos y los míos tienen un límite, no entendemos todo el panorama que nos rodea. El punto es el siguiente, que tú y yo tenemos que someternos a los caminos y a los pensamientos de Dios en las Escrituras y andar de acuerdo a ellos. Cuando, por ejemplo, vemos en la palabra de Dios el testimonio de Job, Dios mismo dice de este hombre que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y hago recordar y subrayar, esta es una descripción de Dios mismo hacia su hijo Job. Ustedes conocen la historia, al menos pienso que sí. Dios soberanamente orquestó finalmente una prueba durísima para este hombre fiel. Y en medio de una terrible enfermedad, un desastre familiar porque todos sus hijos murieron en un solo día, en una bancarrota empresarial porque era un hombre millonario, pero todo se vino a pique y abajo, en una tremenda prueba de fe que pasa este hombre porque él no puede entender todo el escenario celestial que está ocurriendo allá arriba y que está determinando qué es lo que sucede acá abajo. Fue incomprendido por su esposa, ¿recuerdas? Y aún sus mejores amigos no lograron aconsejarle bien y consolarle a este hombre que era perfecto, íntegro, significa eso, que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y durante ese tiempo de prueba intensa para Job, Dios fue trabajando su corazón, trabajando más y más su corazón. Y al final, o casi al final de Job, en el capítulo 42, mira lo que dice Job. Job 42, versículo 4. Mira cómo clama Job. Dice, oye, está clamando a Dios. Oye, escucha, ¿no es cierto? Te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Mira ahora lo que dice. De oídas te había oído. ¿Qué? Job había oído a Dios, pero como algo ligero, que no era el hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es que durante esa prueba Job finalmente fue conociendo más al Dios de la Biblia. Mira lo que este hombre concluye, más ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, que era una señal de un arrepentimiento verdadero. Job se arrepiente de haber abierto la boca más de lo debido cuando él quiso de alguna manera argumentar delante de sus amigos la causa de su enfermedad, y él puede argumentar su inocencia delante de Dios, pero él abrió la boca más de lo debido pecando contra Dios, pensando que conocía a Dios, pensando, y así era. Pero resulta que se dio cuenta que le falta mucho para conocer al Señor y se arrepiente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Job? Es que comenzó a profundizar aún más en el Dios de la Biblia y entendió que esos caminos que él llevaba y esos pensamientos que él tenía, aunque eran pensamientos acerca de un Dios bíblico, ahora entiende que aún Dios quiere llevarlo al siguiente nivel de los caminos de Dios y de los pensamientos de Dios, al cual ahora Dios a través de esta prueba orquestada para él, lo ha llevado para conocerle más y más y más.
Eso solamente lo puede producir el Señor, querido hermano y hermana. Esto no viene de capacidades humanas, imposible. Esto no viene de un cartón, de un seminario, no viene de un cartón de teología, no viene de un pedazo de cuadro que alguien estudió en algún lugar y que de pronto eso le pueda llevar a pensar que le hace conocer más a Dios. Viene por obra del Espíritu Santo. Y en esa vía del Espíritu Santo, Dios lleva a sus hijos a las pruebas intensas y que a través de las Escrituras esa prueba y la palabra de Dios toma forma en el corazón de un hombre y una mujer de Dios y Dios va trabajando en el corazón de ese creyente. Lo que sangre y carne no puede revelar, no puede enseñar, no puede hacer que metabolicemos esa enseñanza, es Dios quien únicamente puede hacerlo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús en una ocasión en Mateo 11:25? Jesús ora al Padre. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas, lo que Él ha venido enseñando. ¿De quién las escondió? Míralo, de los sabios y de los entendidos, de las mentes brillantes de esa época en el contexto religioso. Y observa, y las revelaste a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Para captar la palabra de Dios, necesitamos que sea el mismo Señor, por su Espíritu Santo, que tome esa Escritura y pueda enseñarnos y trabajar aquí dentro lo que esta Escritura dice para darse a conocer. Y Habacuc se encuentra en ese tratamiento. Él va a dar una declaración tremenda de fe ahora, de acerca de ese Dios. Cuando vemos, por ejemplo, el versículo 12, mira esta tremenda declaración de fe de Habacuc. Él dice, ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? Observa lo que aquí declara Habacuc. Declara que Dios es eterno en primer lugar. ¿No eres tú desde el principio, Jehová? Pero a su vez, nota, él declara que Dios es santo. Él dice, Dios mío, ¿y qué más? Santo mío. Y observa por favor que esa declaración es de un hombre que conoce a Dios, que conoce a Dios. Eso no lo ha aprendido así simplemente, está conociendo a este Dios. Porque él dice, Dios mío, mío, conoce a ese Dios. Él dice, Santo mío, conoce a ese Dios. Y él responde a su pregunta, porque es una pregunta, y añade, no moriremos. Y si antes Habacuc ha declarado de que Dios es eterno y que ahora Dios es santo, ahora declara que Dios es fiel. No moriremos. Es fiel a su pacto. Eso lo que Habacuc está diciendo es que aunque Dios va a usar a Babilonia para el juicio de Judá, hay un remanente fiel en Judá, creyentes verdaderos, que están siendo preservados y sostenidos por aquel Dios del pacto que guarda a su pueblo en medio de la prueba. Y que aun cuando aquí los creyentes verdaderos van a sufrir por la desobediencia de otros que han hecho sus altares y han edificado sus imágenes de acera y lo han extendido por todo Judá, Dios en su fidelidad, no moriremos, dice Habacuc. Ese pueblo fiel va a permanecer y ser preservado por el Señor. Y ahí está Habacuc, por ejemplo. Y está Jeremías, mencionábamos hace un par de semanas atrás. Está Sofonías también, que empalmó, al menos en un tiempo, con Habacuc. Está Ezequiel, el profeta Ezequiel, que era un muchacho en ese tiempo. Está Daniel, que en pocos años Dios lo va a levantar siendo un jovencito, como un joven de fe, junto con sus amigos, y están otros más, creyentes, el cual Dios los está preservando. Y mira que al final del verso 12, Habacuc dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Se refiere al imperio de Babilonia. Sí, el Señor lo puso, el Señor lo fundó para disciplina de Judá, porque otro atributo de carácter que menciona aquí Habacuc es que Dios es soberano. Observa, Dios es eterno, Dios es santo, Dios es fiel y Dios es soberano.
Y Él va a usar a las personas y a las naciones en la manera que Él quiera usarlas para sus planes eternos. Un creyente verdadero, aunque pueda tener inquietudes espirituales en la manera que Dios obra en nuestras vidas o en el mundo entero, y hay cosas que no entendemos del todo, por supuesto, no debe tener ninguna duda en cuanto al carácter de Dios, porque finalmente eso es lo que le va a sostener. En eso es que tiene que aferrarse. Este es un ancla para nuestras vidas. Esto es realmente vivir por fe y no por vista. Sí, clamar al Señor. No entiendo, Señor, lo que estoy experimentando hoy. Sí, he clamado a ti, Señor. Estoy padeciendo una enfermedad y la cosa pareciera que no mejora. No lo entiendo. Y sí, Señor, estoy orando por un trabajo y el último año no ha sido fácil para mí. No lo entiendo. Y estoy orando y clamando a ti, Señor. No entiendo cómo obras. No entiendo cómo haces las cosas. No lo capto totalmente, Señor. Pero confío y creo en el Dios del carácter y atributos que no cambia, en la fortaleza de los siglos. Que aunque lo que me rodea, la marea esté muy movida, Dios es el ancla firme, el cual puedo abrazarme y puedo confiar en este Dios. Eso es justamente en ese trabajo que Dios va a hacer en Habacuc para cuando llegamos al capítulo 3. Mira ahora esta confesión de Habacuc. Lo trataremos en algunas semanas más, pero mira como un adelanto de lo que finalmente esta decisión de fe le llevó a Habacuc decir en Habacuc capítulo 3, versículo 17. Él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. ¿Qué pondrías aquí en tu lista? ¿Qué pondrías aquí? ¿Aunque qué? ¿Aunque qué? Aunque algo estás orando y no está todavía. ¿Y qué fue lo que dice Habacuc? Aunque la higuera no florezca, no haya fruto, Señor, sí, ya no hay vacas en los corrales, el producto no sale, los labrados no están produciendo, no hay cultivo, las ovejas son quitadas de la majada. ¿Y qué cosa dijo Habacuc? Bueno, Señor, ya no voy a confiar en ti. Eso dijo Habacuc. ¿Se aferró a la circunstancia? No. Porque aunque el obrar de Dios no lo entendamos, el carácter de Dios sí tenemos que aferrarnos a ese Dios. Y es la única ancla al cual que finalmente puede sostenernos en medio de la prueba. Y entonces en el versículo 18, ante esa declaración de Habacuc, aunque no hay esto y aunque no hay lo otro, no hay fruto, no hay productos, las cosas no están saliendo bien, Señor, dice versículo 18, con todo eso, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Eso es respirar la atmósfera del cielo. Es una decisión de confianza en fe, que no es una fe ciega, sino es la confianza arraigada en el Dios de las Escrituras que nos enseña su palabra de verdad, su palabra de verdad. Y que esta palabra de Dios tiene que entrar a nuestro torrente espiritual para que eso que leemos las Escrituras no simplemente sea una declaración de fe que está allí en un documento, sino que sea algo que Dios ha estado trabajando en mi vida y puedo confesarlas con esa convicción, no porque soy inteligente, sino porque Dios es el único que puede revelar a lo que los sabios y entendidos los han negado. Y Él puede revelar a sus hijos, a sus discípulos, lo que Él enseña en su palabra, de tal manera que podamos captar esas enseñanzas del mismo cielo. Y cuando pasemos esa prueba que Él mismo orquesta en nuestras vidas, vamos a poder
caminar con el Señor y aunque lo que nos rodea no está andando bien, uno puede aferrarse a ese Dios maravilloso que tiene carácter inmutable, porque Dios no cambia, enseña su palabra. Es el reposo en el carácter de Dios. El reposo en el carácter de Dios. ¿En qué tienes que reposar en Él? ¿Qué es lo que mueve hoy en día la marea de tu corazón y no hay quietud en tu corazón? Es el reposo en el carácter de Dios. Pero mire en segundo lugar ahora acerca de la batalla ante la desesperanza. Porque tengamos presente que los hombres de Dios tuvieron momentos donde se encontraban en la cumbre de la fe y hubo otros momentos donde estaban en el llano de la desesperanza. Mira lo que dice Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc sigue hablando con Dios, está diciéndole al Señor, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Recuerden que Habacuc ha declarado que Dios es santo y ahora le dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, y también es justo porque no puede ver el agravio. Y ahora pregunta, y miren lo que él pregunta, dice: ¿por qué ves a los menospreciadores? Esa es Babilonia. Y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Nótalo, ahora Habacuc se encuentra en el llano de la desesperanza y confusión. Pero ¿cómo puede ser esto? Él acaba de declarar una maravillosa confesión de fe en cuanto a Dios. Eso fue contundente. Y es que los hombres de Dios también aprenden a estar en la cumbre de la fe y aprenden a estar en la llanura de la desesperanza. Y Habacuc no podía entender cómo Judá, que aunque siendo pecadora, era menos pecadora que Babilonia, un imperio pagano, que mostraba en su orgullo y pecaminosidad ser una máquina militar que arrollaba a los pueblos. Y Habacuc dice: ¿cómo puede ser que uses al más impío para disciplinar a Judá, a tu pueblo? Y entonces Habacuc entra en un choque entre lo que él declaraba en su fe y el choque entre lo que él entendía de la voluntad, de la manera que Dios obra. Y es que así vivimos tú y yo también, en muchas veces. Declaramos cosas verdaderas de Dios hasta que viene la prueba. Y cuando viene la prueba, entonces esa declaración de fe que decimos como que se nubla porque no podemos entender la voluntad de Dios. Y entramos en la llanura de la desesperanza. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo? Tremenda victoria, qué gozo, qué alegría, y todo el pueblo cantó a Dios. ¿Recuerdas? Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Amén y gloria a Dios. Pero resulta que caminaron 3 días y hallaron ciertas aguas, y las aguas eran amargas. Y esa misma boca que había alabado a Dios, cantaré yo a Jehová y se ha magnificado grandemente, ahora estaban murmurando contra Moisés, que era la manera visible para quejarse contra Dios que los sacó de Egipto para enrumbarlos hacia la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es así. Vive sus cumbres de fe. Cantaré yo a Jehová. Y entonces viene la primera prueba y entonces esa misma boca ahora se está quejando. Y está en la llanura de la desesperanza. De tal manera que cuando nosotros vemos a este hombre llamado Habacuc, vamos a ver cómo Dios lo va tratando y trabajando. Es un hombre de Dios, pero cuando Dios ve a un hombre de Dios y a una mujer de Dios, le quiere llevar un poco más allá para que conozcan más al Dios de la Biblia. Pablo el apóstol, mira lo que decía en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos 5, 3, Pablo dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Aquí la palabra gloriar significa gozo.
lo que Pablo está diciendo, nos gozamos en las tribulaciones. ¿Cómo es que nos gozamos en las tribulaciones? Levante la mano a quien le gusta estar atribulado. Para pasarte mi tribulación, hermano. Te la paso inmediatamente. ¿A quién le gusta estar atribulado? Y Pablo dice, nos gozamos en las tribulaciones. Él está viendo el resultado de esa prueba, el resultado. Aquí la palabra tribulación viene del término prensa. Es una tribulación, es una prensa. Cuando Dios va trabajando y va haciendo de tu corazón, de tu vida y la mía, alguien más para su gloria, y va trabajando y quitando todo aquello que no debe estar en tu vida y en mi vida. Y Pablo dice, nos gozamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce, ahí está, Pablo está viendo eso, por eso se goza, produce paciencia. Y la paciencia es aprender a esperar en el Dios de los cielos mientras vamos haciendo su voluntad. Y sí, vamos haciendo su voluntad, pero esperamos cómo Él obra, aquello que tú y yo no podemos hacer, esperamos la manera en que Él abre puertas o cierra puertas, esperamos en esa vida paciente en el Señor, en la manera que Él quiere trabajar en nuestras vidas. Sí, esa tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, que significa en este contexto un carácter probado, a eso se refiere, un carácter probado. Ciertamente cuando estás en una tribulación producida por el Señor y Dios te está enseñando a depender de Él, pacientemente esperé a Jehová, dice el Salmo 40. Y puso mis pies sobre una roca. Sí, pacientemente. En todo ese espera en el Señor, Él va trabajando tu carácter, moldeándolo a la luz del Evangelio, va puliendo lo que Él quiere forjar y formar en ti, ciertamente. Y ese carácter probado dice que produce esperanza. Es una esperanza ciertísima. Es la esperanza de que todo lo que nos acontece en la vida tiene el programa divino y el cual no es que simplemente es el día de mañana, una semana o el siguiente mes la meta que tenemos, sino que es un peregrinaje hacia la patria celestial y eso produce una esperanza maravillosa en este Dios. Y esa esperanza no avergüenza, que el término significa no desilusiona. Porque al final de este constante trabajo del Señor, porque es algo constante, ¿no? Tribulación, y produce paciencia, carácter probado, y eso no avergüenza. Dios nos da un tiempo de tranquilidad. Y después Dios nuevamente orquesta la tribulación y Dios comienza a trabajar allí la paciencia, un carácter probado y una esperanza que no avergüenza. Así es Dios. Trabaja en tu corazón y en mi corazón así. Pablo dice al final, en el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, Habacuc se encuentra en este tratamiento y en ese choque entre lo que él cree, el carácter de Dios, y en esas desesperanzas que está experimentando ahora, Dios va a trabajar para llegar a esa conclusión que hemos leído en Habacuc capítulo 3. Ahora, mientras tanto, miren lo que Habacuc dice en el versículo 13 o 14 en cuanto a lo que son los babilonios. Es terrible. Él está luchando con eso. Le está diciendo a Dios, mira, y haces que sean los hombres de los pueblos conquistados, como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Nótalo, sí, los hombres son como peces indefensos, no tienen líder, son como reptiles que no tienen quien los gobierne. Mira el versículo 15, dice, sacará a todos con anzuelo. Esa es Babilonia. Así llevaba a los que llevaba cautiverio. Los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ese era el orgullo de Babilonia, que después va a recibir el juicio divino. Mira el versículo 16. Por eso hará sacrificios a su red. Mira el nivel de idolatría, triste idolatría que tenía Babilonia. Y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida.
Babilonia pensaba que los objetos que tenía eran propicios para una idolatría tan necia. Mira el versículo 17, vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente, pues no, Babilonia era inmisericordia en su conquista. Y entonces Habacuc, que ha declarado que Dios es santo, es fiel, es justo, es soberano, dice, no entiendo eso, y entra en crisis. ¿Recuerdas al profeta Elías? Este hombre de Dios que en fe sirvió al Señor y luchó. Fue una batalla espiritual realmente contra los profetas de Baal y Acera y salió victorioso y el Dios de los cielos se glorificó en una escena muy fuerte que nos narra la palabra de Dios. Pero después de esto, este hombre de fe huye ante una mujer, la perversa Jezabel, que lo había amenazado de muerte. Y Elías entró en tal desánimo que inclusive dejó de comer. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este hombre de Dios que ha combatido con 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera y sale victorioso de esa batalla espiritual, ahora ante una mujer, este hombre se desanima y entra en una etapa en que quiere abandonar todo? Dios tiene que trabajar en el corazón de este hombre, pero ahora él se decae. Es que este hombre también experimentó la cumbre de la fe y el llano de la desesperanza. ¿Te ha pasado algo así en la vida, en Cristo? Hay momentos donde la cosa avanza en tu vida espiritual y observas que estás teniendo una comunión maravillosa con Dios y tienes momentos donde dices, Señor, gracias, estás bendiciendo y me estás permitiendo conocerte más y Señor, me estás permitiendo compartir el Evangelio. Quizá un familiar se convirtió y tú ves el escenario y dices, Señor, gracias porque veo de que tu mano maravillosa está aquí y de pronto todo eso se pierde. Y entonces entras en una etapa de prueba. Lo que estaba en viento en popa se detuvo. Y entras ahora en un escenario donde se pone difícil. Pero es allí donde Dios quiere continuar trabajando en tu vida y en tu corazón para que seas un siervo para su gloria. Y cuando Dios trabaja en esos momentos donde estás en una crisis, donde dices, Señor, ya no puedo, ya, suficiente, Señor, ayúdame en esta prueba. Es allí donde más Dios se glorifica en tu vida para que tú y yo podamos aprender de este Dios de la Biblia. Y entonces Dios comienza a trabajar en las tribulaciones y comienza a producir en esa tribulación una paciencia para avanzar en Él. Y produce un carácter probado y una esperanza gloriosa en Él. Habacuc vivió eso. Por eso es que en el capítulo 2, mira lo que va a decir este hombre. Entra en una búsqueda de Dios. Respóndeme, Señor, está diciendo Habacuc. Mira Habacuc 2:1 y Habacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué de responder tocante a mi queja? Esa es la inquietud que tiene Habacuc, la inquietud espiritual. Y Habacuc quiere aprender y quiere entender a Dios. Y le busca a Dios, y le espera a Dios. Háblame, aquí me pongo, Señor, respóndeme. Trata mi corazón, mi mente, háblame. Es lo que vivió el salmista. En el Salmo 27, versículo 7. Es el clamor de este hombre. Mira este clamor. Ponte en sus zapatos un momento, si podemos hacerlo de alguna manera. Dice el salmista, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Porque allí en la presencia de Dios se halla calma. Y es la calma que proviene del cielo. Fue el tratamiento que Dios hizo con Jeremías. Cuando en Jeremías 33:3 Dios le dice a este hombre, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías había anunciado en nombre de Dios que Babilonia ciertamente iba a conquistar Judá y que no iban a ser tiempos para nada lindos para
Judá en ese tiempo, pero Dios le dice, hay algo más, Jeremías, va a haber restauración. De ese remanente, recuerda, no moriremos, había dicho Habacuc, porque hay un remanente fiel que Dios traerá próximamente, en los siguientes años, de retorno a Jerusalén, y habrá un remanente que pueda adorarme y exaltarme. Y allí mismo en Babilonia habrá un remanente que va a buscarme de todo corazón. ¿Quieres entenderlo, Jeremías? ¿Quieres captar estas verdades del cielo? Esto no se aprende en un pizarrón. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que Jeremías, Jorge, Pedro, María, Elsa, no conoces. Porque es el tratamiento de Dios a un hijo de Dios, a una hija de Dios, que quiere mostrarle las verdades de las Escrituras por llevarlos a un siguiente nivel de vida, de comunión con el Señor. ¿Y saben qué? Allí se gana la batalla ante la desesperanza, con el Dios de los cielos. Y cuando alguien busca al Dios de los cielos en su palabra, entonces toda desesperanza se disipa, porque no será solamente un texto que lo tendrás allí, sino será una palabra viva y eficaz que ha entrado a tu corazón y que has asimilado en tu corazón, en tu mente, conociendo este Dios vivo y verdadero, y entonces podrás aferrarte a un Dios cuyos atributos nos enseñan las Escrituras, y aunque no entendamos las maneras que Dios obra a nuestro alrededor, puedo aferrarme a este Dios de la Biblia, al cual puedo depender enteramente de Él para vivir para su gloria. Gracias al Señor que podemos depender de Él, porque de Él es el reposo y el aliento para vivir para su exaltación. En 1 Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a su nombre. Porque la victoria se puede tener solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo anda la vida, hermano y hermana? ¿La estás pasando nada más? Viviendo y mañana viene domingo, tengo que ir a cumplir mis deberes cívicos y después viene el lunes y viene el martes y ¿hay algo más en la vida? Sí, es conocer al Dios de la Biblia y vivir para su sola gloria y exaltación. Vamos a orar.